Bienvenidos a Mente Abierta. Como demostró nuestro llamado terremoto de Messina de 1908, existe una alta probabilidad de que el evento haya causado que algunas personas se vuelvan completamente locas. Se observaron casos muy similares durante los eventos del terremoto de Nuevo Madrid de 1811-1812. En este tema, quiero mencionar algunos de los edificios de asilo insanos para locos más elaborados construidos en los Estados Unidos y otros países. La mayoría de estos edificios se construyeron supuestamente entre 1850 y 1900, y algunos se construyeron algo antes. Algunos ya no existen, algunos fueron remodelados. Hay que ver a qué nos puede llevar este tema. Tengo algunas preguntas. ¿Dónde tendría que estar un país? Me refiero al estado de la administración pública y la economía, para permitirse estructuras como las que mostraré, para fines de hospitales mentales, salud mental. ¿Cuántos enfermos mentales tenían y por qué? ¿Por qué los hospitales tenían que estar tan locos? Juego de palabras en este caso. Es que estos edificios son realmente impresionantes. Empecemos con este edificio de Columbus, Ohio. El edificio original del hospital, conocido como Lunatic Asylum de Ohio, se completó en 1838. En 1868, un incendio destruyó el asilo y fue reconstruido en 1877. El hospital cerró a fines de la década de 1980 y se demolió entre 1991 y 1996. Tenemos otro en Napa, California, originalmente llamado Napa Asilo Insano. La instalación abrió el 15 de noviembre de 1875. Ocupaba unos 192 acres, 0.8 kilómetros cuadrados. La propiedad, que se extiende desde el río Napa hasta lo que ahora es el Skyline Park. La instalación fue construida originalmente para aliviar el hacinamiento de Stockton Asylum. A principios de 1890 la instalación tenía más de 1.300 pacientes, más del doble de la capacidad original para la que estaba diseñada. El edificio principal original, conocido como el castillo, entre comillas, era un edificio imponente, ornamentado, construido con ladrillos. Las instalaciones en la propiedad incluían una gran granja que incluía ranchos de leche y aves, huertos de fruta que proporcionaban una gran parte del suministro de alimentos consumidos por los residentes, destruido en el terremoto de 1906. Tenemos otro en Danvers, Massachusetts, también conocido como el State Lunatic Hospital. Era un hospital psiquiátrico construido en 1874 e inaugurado en 1878 bajo la supervisión del destacado arquitecto de Boston, Nathaniel Jeremiah Bradley, en un sitio aislado en la zona rural de Massachusetts. Era un hospital psiquiátrico autónomo de varios acres, diseñado y construido de acuerdo con el plan Kirkbride. A pesar de estar incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1984, la mayor parte del edificio fue demolido en el 2007. Ahora está el Utica en Nueva York, un centro psiquiátrico, también conocido como Hospital Estatal de Utica. Abrió en Utica el 16 de enero de 1843, estructura de renacimiento griego, diseñada por el capitán William Clark, y su construcción fue financiada por el Estado y por contribuciones de los residentes de Utica. En 1852, la escalera del primer piso se incendia. Los pacientes y el personal fueron evacuados de manera segura, pero un bombero y un médico mueren mientras intentan rescatar artículos del edificio. Toda la parte central del edificio fue destruida.
4 días después ocurre otro incendio. Un pirómano convicto, ex paciente y empleado esporádico fue arrestado después de admitir que él provocó ambos incendios, por estar enojado con el supervisor. El quinto, el Morris Plains, en Nueva Jersey, antiguo hospital psiquiátrico, construido en 1876. La instalación fue construida para aliviar el hacimiento en el único otro asilo de lunáticos entre comillas del estado, ubicado en Trenton, Nueva Jersey. Originalmente construido para albergar a 350 personas, la instalación se expandió varias veces, alcanzó un máximo de 7.700 pacientes. A pesar de la considerable oposición pública y la protesta abierta y la atención de los medios, el edificio principal fue demolido en un proceso que comenzó en abril del 2014 y se completa en el 2015. Sin embargo, algunos elementos de los impresionantes detalles arquitectónicos se manifiestan motivos victorianos únicos y otros elementos con valor simbólico e histórico que fueron rescatados del edificio principal antes de su controvertida demolición. Creo que en otro lugar algunos de estos edificios habrían sido designados como palacios, y sin embargo a estas cosas se les llamaba hospitales mentales, hospital psiquiátrico. Así es, estos edificios eran el lugar donde se ponía a los locos. ¿Quién iba a creer lo que cualquier chiflado con sello de la institución médica tuviera que decir sobre lo que vieron allí o lo que les hicieron? En un nivel simbólico y práctico, este es un movimiento de poder bastante brillante, asociar la historia que queremos olvidar con la locura literal, marinar los lugares en la reputación de enfermedad y locura, algo en lo que preferiríamos no pensar. Mi imaginación de ciencia ficción se maravilla con los pobres esquizoides y otros que están siendo probados entre comillas con la tecnología antigua dentro de los edificios, mientras los sociópatas no diagnosticados con batas blancas intentan reiniciar los sistemas que han tomado y que solo entienden vagamente. Durante la mayor parte del siglo XX, independientemente de su cordura, al ingresar a estos lugares los pacientes generalmente se volvían locos cuando se iban, si es que alguna vez lo hicieron. En Dunedin, Nueva Zelanda, el Sea Cliff Mental Asylum aparentemente abre en 1884, cuando su población regional era de 149.154. Albergaba alrededor de 500 pacientes, pero luego la población aparentemente se disparó a 50.255 durante su construcción de 10 años. Una región de tamaño similar de alrededor de 150.000 en la isla sur, el Hospital Nelson de hoy en día proporciona actualmente solo aproximadamente 140 camas para pacientes, aunque esto no es para enfermedades físicas, no mentales. Pero en la misma época el Nelson, asilo para lunáticos, se desarrolló para una población regional de 22.558, que era un cuartel que contenía 36 camas. En el mismo periodo de tiempo, un informe de oficiales médicos para el asilo Nelson, en este tiempo también se registra el rápido aumento en el número de pacientes que a su vez había causado un hacimiento significativo. El informe de 1872 informa que el número de pacientes se había cuadruplicado, de 11 a 43 en 1867. Es preocupante que el número de pacientes derivados de la costa oeste en 1872 constituían la mitad de la población del asilo y la principal causa de su condición era beber alcohol. Si bien el tiempo de construcción parece legítimo, el escenario y los personajes no. El arquitecto Robert debe haber tenido internet de alta velocidad o un jet privado para lograr y defender las construcciones que completó. Todo esto mientras que al mismo tiempo trabajó 10 años en un megaproyecto. Aunque no es necesariamente el caso aquí, sorprende cómo la narrativa permite que las personas claves salten entre la Commonwealth y otros países, supongo que por mar, como si viajáramos a varios pueblos y ciudades en automóvil.
aunque tal vez incluso hoy es posible que no viajen al extranjero durante 1 o 2 años porque logística o económicamente no es viable. Por tanto, sin mencionar el hecho de que incluso la formulación de políticas regionales actuales lleva mucho tiempo, incluso con internet, el entorno que es donde un país asentado por solo unos 20 años tiene el requisito de gestionar la salud mental de borrachos a mudos durante una época en la que la gente todavía vivía en tiendas de campaña y más, proporciona una calidad de construcción que en algunos casos era mejor que la que estaba disponible 100 años después. Esto te hace cuestionar la historia. Piensa en ello con lógica. De repente tienes una gran cantidad de personas mentalmente enfermas, a gastar millones y muchos años en la construcción de lujosos y masivos hospitales. Colócalos en edificios preexistentes lo suficientemente grandes como para albergarlos a ellos y al personal. Cualquiera que haya sido la causa de estas enfermedades mentales masivas, puede haber cambiado la psique de muchas más. Quizás todos se volvieron un poco locos, tal vez así es como terminaron en la condición en la que están hoy. Tal vez así es como terminamos la condición en la que estamos. ¿Cuántas personas se estaban volviendo locas? Se construían elegantes asilos a un costo enorme para brindar la mejor atención a los enfermos mentales. Agujas góticas se levantaban de 8 alas que irradiaban desde una torre central de 130 pies. ¿Qué opinas de un edificio estilo MK Ultra? Una pesadilla absoluta. Un MK Ultra tenía sus colmillos en un hospital en Montreal en los 60s, 80s, en Canadá. Una serie de cosas alarmantes suceden en los hospitales que no se puede explicar. Esterilización forzada de mujeres indígenas, entre comillas. Quizás el reinicio anterior desencadenó una respuesta de estrés masivo, como seguramente lo haría. Se habrían necesitado muchos asilos para callar a todas las personas que seguían diciendo esto no está bien, este no es el mundo que teníamos. Lo que parece fascinante es que todos estos edificios se ven como si hubieran sido construidos por un mismo programador informático o simulador de edificios configurado exactamente con la misma plantilla la mayor parte del tiempo. Debido quizás a la ausencia de una respuesta estatal centralizada al problema social de la locura, hasta el siglo XIX, los manicomios privados proliferaron en el siglo XVIII en Gran Bretaña, en una escala nunca antes vista. Los asilos psiquiátricos públicos se establecieron en Gran Bretaña después de la aprobación de la Ley de Asilos de Condado de 1808. Esto empoderó a los magistrados para construir asilos con tarifas subvencionadas en cada condado, para albergar a los muchos lunáticos pobres, entre comillas. También podemos encontrar arquitectos fantasmas. No hay fotos, no hay historia real aparte de los datos aparentes del censo, desenterrados por algunos detectives de internet, pero es todo. Pero sin embargo se atribuyen a muchos edificios, con una arquitectura igualmente impresionante. No tenemos idea de dónde fueron a la escuela, pero la mayoría de estos chicos generalmente tienen una formación académica notable para aprender su oficio. Pues bien, eso es todo. Yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.